mexicana es nacer en México. O sea, y lejos de que me lo diga un papel, pues ya me está determinando mi territorialidad. Ok, y por ejemplo, bajo esto, un coreano, no sé, coreana que venga aquí, se enamore del país, aprenda de sus costumbres, incluso sepa la historia más que los... Hola, ¿están algo? Traigo takis, runners, quinta barrita, traigo paletas Luego con esto. de fresa. Está más ancho. ¿Sí quieres? O sea, termino la grabación de este. Sí, ya estoy grabando. Ah, ok. O sea, por ejemplo, ¿creen que bajo este argumento un coreano que incluso puede saber más de la historia, más de las tradiciones, más de la gastronomía, por no haber nacido aquí, no puede hacer cierto trámite que lo signifique como mexicano o mexicana? ¿Qué piensas? Porque solo puede ser este ámbito de nacimiento el que nos diga ya eres mexicano o mexicana. No, yo Es que creo que sí entiendo a qué se refiere Michelle. O sea, no se refiere como tal al suelo donde nace, sino como al contexto Que te hace ser. permea esta cultura mexicana, ¿sabes? El vivir aquí y entender lo que es ir a un tianguis, no sé, o algo así, que en otros países como una actividad como que les es ajena. O sea, cosas que no son propias de nuestro ser, en el sentido de que son condiciones que se han dado y que repercuten en nosotros, como lo que hay en nuestro país, cómo son todos estos elementos, no sé, o sea, cómo es el estudiar en esta universidad que es mexicana, ¿sabes? O sea, Ok. pero A mí O me sea, recordó mucho sobre la política del espacio que una vez me hablaste. El tema es como estamos viendo como el sentirse parte de algo combinado con esto de los pueblos indígenas y también cómo puede afectar a ello pues cosas nuevas como por ejemplo los narcocorridos y cosas así. Entonces a lo que decías, permítame, digamos que quien puede decirse parte de algo es quien comparte las formas de vida de lo que se considera ese algo. es que creo que es un aspecto de, pero no es exacto. Ok, por favor. Iba primero, compañero. Perdón. Bueno, es que precisamente refiriendo a eso, yo creo que más es la interiorización de todo lo que se vive, o sea, no solamente es el vivirlo, sino el asimilarlo y tenerlo como algo que es parte de ti, que te permite mostrarte dentro del ámbito como miembro de eso. Entonces, no eres mexicano porque naces en México, eres mexicano porque has nacido en México, porque has vivido las experiencias, porque las has interiorizado y porque te muestras como alguien perteneciente a México y dices soy mexicano por todo lo que he vivido dentro del país. Ejemplo de esto perfectamente pueden ser varios, o sea, músicos sobre todo, o sea, María Félix, que fue una actriz de la época de oro del cine mexicano, ella fue una militar española, creo que espía, si no mal recuerdo, vino a México, se enamoró por vivir en México, interiorizó todo y literalmente creo que fue la primera mujer adoptada de México. Después de eso, también otra española, otros dos españoles, Joaquín Sabina y Chabela Vargas. Chabela Vargas fue discípula de José Alfredo Jiménez, el cual literalmente se la trajo de México para acá, se la trajo de España para México. ¿Dónde? Pero Chabela Vargas creo que no es española. No es española. No era, bueno. Es más como de un país de Centroamérica. Ajá, bueno, el chiste es que no era mexicana. Entonces, pues Alfredo Jiménez fue quien le instruyó en todo el canto de charrería. Y si te pones a cantar checar sus canciones, tienen un estilo de naturaleza meramente mexicana. Incluso en las baladas, ¿no? Que es algo bastante interesante. Y de hecho, justamente cuando murió José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas allá en Garibaldi estuvo 3 días tomando tequila, llorando por su mejor amigo. Pero la manera en la que lo hizo fue al estilo mexicano. De hecho, hay una canción que se llama Ella de José Alfredo Jiménez, que después la canta Pedro Infante, se llama Ella, y dice, para olvidarla al estilo Jalisco, que es tomando hasta más no poder, eso mismo hace Chabela Vargas. Joaquín Sabina lo mismo, era español a más no poder. Sin embargo, hay una canción que se llama Noches de Boda, que precisamente hace con Chabela Vargas antes de su muerte, ya en sus últimos tiempos de vida, y Chabela agarra y dice, este ya es mexicano. Y de hecho la manera en que Chabela Vargas le habla a Joaquín Sabina en la introducción a esa canción es del estilo meramente mexicano, con un estilo cantadito, vaya.
Entonces, precisamente es eso, ser mexicano y el sentido de pertenencia a ser mexicano, decir, soy mexicano, no es precisamente solamente estar delimitado por el territorio en el que naces, sino por un cúmulo de experiencias que se interiorizan dentro de uno y te hacen afirmarlo con orgullo, que eso es algo bastante controversial, yo podría decirlo. Sí. Que sí, o sea, con orgullo puedes decir soy mexicano, pero ¿qué representa también ese orgullo? Bueno, pues yo quería retomar el punto que mencionaba Mitch con respecto a que justo creo que hay diferentes formas hay diferentes formas en las cuales te puedes sentir parte de algo, ¿no? Por ejemplo, en el ser mexicano te puedes sentir identificado nada más en ciertas cosas, no en todo. Por ejemplo, hay gente que dice odio a mi país, pero cuando juega la selección, ahí sí son mexicanos. ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Ante otras culturas o ante otras vistas, podemos sentirnos, entre comillas, mexicanos, pero realmente no sé si esas comillas van o son correctas porque desconozco en su totalidad lo que es en sí sentirse parte de algo, ¿no? Ahorita que mencionabas lo del nacionalizarse, la gente que se ha nacionalizado, pues me entró la curiosidad por saber, porque la verdad también desconocía, qué se necesita para ser nacionalizado ante la institución, ¿no? Ante el gobierno. Y pues se necesitan acta de nacimiento y como documentos primarios, un pago de casi 6,000 pesos y les hacen un examen de cultura y de historia. Entonces, eso me hace pensar que debe de haber un ímpetu o un deseo para querer ser nacionalizado, ¿no? Justamente debes sentirte identificado. Pero también si me pongo más como que superficial, por así decirlo, y nada más lo veo desde la institución, para ella nada más cuenta en que tú pases un examen de memoria, prácticamente. Entonces, ¿hasta qué punto el ser o el pertenecer a algo tiene que ser un sentimiento que neta se tiene o nada más es pues algo exacto, algo burocrático? Sí, yo también quería mencionar lo del nacionalismo, o sea, porque hay personas que son mexicanas en documento, pero cuando no pertenecen, bueno, cuando no se sienten como que pertenecen, no sé si Ángela Aguilar es mexicana. ¿Sí es mexicana? Es estadounidense. Ah, ok. Nació, ¿no? Ah, sí, Es estadounidense, pero de hecho radica en Estados Unidos, pero sus padres me parece que son mexicanos. Ajá, entonces luego ahí se ven las personas que utilizan una cultura para promover su música y un montón de cosas, pero en realidad no se sienten así como mexicanas, como otras personas que tenían una nacionalidad pues de otro país y pues sí sienten esa pertenencia, ¿no? Y pues quería mencionar eso de la nacionalidad y el que te aceptes. Ok. Antes de pasar al compañero Eric, ¿creen que se pueda como nacer en México y decir, no, yo no me siento mexicano, yo odio aquí, yo no soy mexicano? ¿Creen que se pueda? Bueno, es una pregunta que dejo. ¿Y es válido? ¿O a pesar de que digas eso, sigue siendo mexicano? ¿Qué piensas? Bueno, sí, pues parece ser que bueno, una vez estaba platicando con mi roomie y me dijo que me dijo un concepto, no me acuerdo del concepto, y le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, es no sentirse identificado con tu nación, es saber que el mundo es tu nación. Y ya fue como, bueno. Cosmopolita. Ajá, sí, creo que sí. Y ya dije, bueno, pero me puse a pensar como sobre, pues de cierta manera ya tienes como algo que te identifica y que te determina de cierta manera, que es como un papel que dice que eres mexicano, ¿no? Pero yo una vez, yo como que tenía como esta duda y una vez le pregunté a un amigo que es sociólogo que qué onda, ¿no? O sea, que si no me podía identificar como nacionalmente, ¿cómo es que podía identificarme como con mi comunidad? Y él me dijo que por los usos y costumbres. O sea, que muchas veces lo que también te hace mexicano son como los usos y costumbres del contexto en el que estás viviendo constantemente, ¿no? Y ya me pareció como algo muy, muy interesante, ¿no? Que he pensado muchas veces. Y que esos usos y costumbres de cierta manera te ayudan a salirte como de ese tipo de cosas nacionalistas o así, de que, sí, México se siente en la piel, así. Y
también me he estado pensando en la gente que no es originalmente mexicana, pero que después de un tiempo se considera mexicana, como Luis Buñuel, el cineasta Luis Buñuel, que él nació en España, pero quedó exiliado, creo, o algo así. Creo que estaba pasando una guerra y se vino aquí, hizo muchas películas y fue como, wow, Luis Buñuel, y ya es mexicano, ¿no? O sea, como que ya se le considera mexicano. O también he estado pensando en Maximiliano de Habsburgo, de cómo, o sea, la gente quería tanto a Maximiliano de Habsburgo que sentía como que él se consideraba como ya mexicano, ¿no? Así. Y también me acuerdo que una vez estaba viendo en el Zócalo, estaba viendo la tele, que en el Zócalo estaba Margarita, la diosa de la cumbia. Es colombiana. Y es colombiana, Margarita, la diosa de la cumbia, es colombiana. Y ahí en el Zócalo dijo, ahí en el concierto dijo, yo soy orgullosamente mexicana, porque esta es mi nación. Y fue como, what the fuck, ¿no? Y me puse a investigar y sí, era como originaria como de Colombia, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí me salió la duda de, ¿tu origen es de donde eres o el lugar que habitas es de donde eres, ¿no? Okay. Aquí yo quería plantear una cuestión. Por ejemplo, hablabas de los usos y costumbres, ¿no? Pero, por ejemplo, un capitalino tiene ciertos usos y costumbres que lo van a hacer mexicano. Pero al mismo tiempo, una persona de algún pueblo indígena, de un estado de afuera, de escasos recursos o lo que tú quieras, por sus tradiciones, por su forma de pensar, va a tener usos y costumbres diametralmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay varias formas de ser mexicanos? ¿O entonces sí, solo es porque ambos nacieron en México? ¿Cómo ven? Si es por usos y costumbres, ¿qué pasa con el hecho de que en México hayan miles de formas distintas de vivir? Siento que esas distintas, de cierta manera, sí nos identificamos con esas maneras distintas de concebir quizás una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, una fiesta patronal, ¿no? Para mí puede ser nada más, bueno, es que lo veo mucho, mi abuelita utilizaba mucho, y perdón que lo tome de ejemplo algo tan común, pero ella es mucho de decir, es que hoy es el santo de fulanita porque es día de San, algo así, ¿no? Y para mí, que ya no estoy tan arraigada en eso, digo, pues, X, ¿no? Es X. Pero para mucha gente en algunas comunidades lejanas a donde yo crecí, eso influye mucho, ¿no? Y se crean estas fiestas y estos simbolismos que de cierta manera todos hemos formado parte, por así decirlo, no sé, que coincidan las vacaciones o coincidamos en un determinado espacio y en un determinado tiempo, hemos sido también partícipes de esas costumbres y a lo mejor no las vemos de la misma manera, pero en ese momento las sentimos nuestras, como por ejemplo todos compartimos el Día de Muertos, pero todos lo disfrutamos de maneras completamente diferentes, pero sabemos que cuando vamos, por ejemplo, a Pátzcuaro, es, aunque de manera diferente a como se vive aquí en la ciudad, es una experiencia, pues me atrevo a decir que hasta mística, ¿no? De la cual empezamos ya a formar parte y la experimentamos de manera diferente. Y aunque mi punto es que aunque las experimentamos de manera diferente, sí formamos parte de ellas. Y eso creo que también crea una especie de identidad. Antes de pasar a Lali, bajo esto que dice la compañera Yoshi, vemos que se puede decir que puede haber algo fundamental, algo detrás de todos, que nos haga de cierta manera mexicanos. Y aquí yo les preguntaría, ¿el narco puede considerarse parte como de la identidad mexicana? Sí. ¿Y eso significaría que en la identidad pueden entrar tanto cosas positivas y negativas sin que lo controlemos? Bueno, ahora sí. Y bueno, yo quería preguntar, bueno, es que la verdad yo sí pienso que el ser de cierto grupo significa que... Yo creo que el ser de cierto grupo significa de alguna forma, no tanto en donde hayas nacido, porque si puedes nacer y te mandan a otro país al otro día,
sino que es más bien, pues sí, experimentar, tener las mismas experiencias de la realidad que cierto grupo de personas. O sea, que sí es más bien algo que se adquiere o que se construye, ¿no? La nacionalidad. Pero pues yo sí quisiera preguntarles, entonces, si es algo que, bueno, en el caso de que sea algo que se construya, ¿ustedes son por consumir contenido de otras nacionalidades? ¿Ustedes son como, o participan de alguna forma en esa nacionalidad? ¿Qué piensas? Yo siento que sí formamos, o sea, sí participamos, pero no somos parte de esa comunidad como tal, o sea, no somos de esa, no estamos viviendo el modo en que, no sé, Alemania usa sus tenis o yo qué sé. O sea, sí hay cierta similitud porque somos parte del mismo planeta, ¿no? Somos terrícolas, al final de cuentas somos humanos, pero, o sea, no vivimos del mismo modo, aunque tenga otro origen, no sé, la comida. Incluso cuando hacen tacos en Estados Unidos, pues no lo hacen de la misma forma que nosotros. Y a pesar de que sea como un alimento originario de México, ¿no? O sea, yo siento que sí participamos, o sea, más bien no originario, representativo. Ajá. Sí, como que transformamos ciertas cosas y las vivimos de un modo. Y eso es lo que nos distingue de ciertas regiones. Ok. Ahora yo preguntaría, si nosotros hoy nacimos en México, tenemos algunas tradiciones, algunas historias o incluso algunos dichos que nos han pasado nuestra familia, si convivimos con otra gente de México, si hay un documento que, como dice el compañero Eric, nos avala como mexicanos y mexicanas, ¿qué es lo que nos hace decir? ¿Qué es lo que nos hace decir cuando nos preguntan yo no me siento mexicano o mexicana? Si hay como tanto que estamos cargando de esa identidad como sin poder evitarlo. Pues yo creo, bueno, con la última pregunta que acabas de hacer, que el ser mexicano no se agota en un papel. Y como se ha venido diciendo, quien se denomina mexicano será quien se siente perteneciente a ese tipo de usos y costumbres. Y aunque sean diferentes costumbres, siempre estamos en una misma conexión, como lo que decía Yossi, o como lo que veíamos en Hartman. Se hacen las conexiones para ampliar nuestro patio de objetos. La pregunta que hacías de si el narco se identificaba con México, pues yo diría que primordialmente sí. Anécdota rápida, mi hermana fue a Francia hace 2 meses. Las personas que te venden cositas cerca de la Torre Eiffel, pues regularmente te preguntan ¿de dónde vienes?, ¿no? Para hacer plática y que les compres. Mi hermana respondió que era de México y la persona esta que le estaba vendiendo cosas, lo primero que le dijo, el Chapo. Y bueno, las personas que estamos aquí, no sé, pero ¿ustedes se identifican con el Chapo? No sé, reitero. Pero hay corridos que son hechos para el Chapo que hablan de la realidad que vive México, como por ejemplo las realidades rurales, donde la gente está obligada a pertenecer al narcotráfico para salir de la pobreza en la que vive. Entonces creo que de cierta manera sí hay una correlación entre México y el narcotráfico de manera representativa y que no se agota el ser mexicano en eso. Con respecto a lo que mencionabas primero sobre, ¿qué Lara mencionaba? Sobre si nosotros somos partícipes de otras culturas, creo que podríamos decir que son para nosotros como subculturas. Por ejemplo, también existen estas subculturas que se basan nada más, bueno, no se basan nada más, pero empiezan a tener un acercamiento con nosotros por medio de la música, ¿no? Como el punk, el reggaetón, el ska, el reggae, ¿no? Digo que son subculturas porque no adaptamos por completo la cultura a nosotros, sino que solo tomamos ciertas cosas y cosas que nos llegan, que muchas de esas cosas, si no es que casi siempre, son no modificadas, sino como interpretaciones, son como interpretadas. Por ejemplo,
en otros países, Michu lo acaba de ejemplificar súper bien, es lo que ligan a México es el narcotráfico, ¿no? O el estereotipo muy feo, porque yo siento que es un estereotipo muy feo de mexicano, de un mexicano sentado en un nopal o recargado en un nopal con un sombrero, ¿no? Y borracho, ¿no? Eso, así es como nos ven. Nosotros cómo vemos a los gringos, como esta persona con sombrerote y que presume su dinero y tipo magnate, ¿no? Por así decirlo. Tenemos estereotipos que, pues creo todos esos estereotipos influyen mucho en nuestra manera de concebir a las otras culturas. Cuando hablan de la relación, de si el narcotráfico, o mejor dicho, las cosas malas también se ligan al país, creo que sí, totalmente, y el claro ejemplo es el narco, o sea, no podemos escapar de esa realidad, porque tristemente es nuestra realidad, y pues nosotros lo vemos como, pues sí, ¿no? O sea, ahí está, pero realmente es algo que se hace parte de nuestra identidad para otros. Y cuando mencionabas que ¿qué son esas cosas que te hacen decir yo no me siento, por ejemplo, mexicano? A mí es el cómo ciertas personas que están en la misma cultura que yo hacen mal uso de esos términos. O más que mal uso de esos términos es que manejan mal las cosas desde su privilegio, porque por lo regular es eso. Por ejemplo, a mí lo que me hace decir odio ser mexicano es mis gobernantes, el ver cómo sigue cometiéndose impunidad, corrupción, todas esas cosas me hacen a mí decir no me gusta lo que está representando esta figura de mexicano hacia otros, eso a mí no me gusta. Bueno, espero retomar un poco lo que había pensado, pero esto me llevó mucho a lo que hemos visto en filosofía del lenguaje sobre los signos. Creo que es inevitable que aunque seas mexicano de otro país, siempre te pongan como ciertos símbolos para identificarte como esa persona. O sea, me creo que ahora que estoy en el extranjero, les decían, no, pues es que soy de México, y luego me decían sobre el narcotráfico, sobre el uso de armas, sobre el feminismo, como si fueran a llegar aquí a México y los fueran a matar. Y eso sí me puso triste, la verdad, pero creo que solamente son como generalidades que le ponen a un país. Y también nosotros luego podemos ser muy despectivos en cuanto a otros países, decir, no, pues lo que decía Joss en Estados Unidos, ¿no? Como que luego también se habla mucho del gringo consumidor, y yo también he conocido gringos que tienen su casa llena de porquería y compran, y pues sí, o sea, están como en ese mercado. Pero eso no quiere decir que todos los gringos sean así, ni que todos los mexicanos seamos así. O sea, creo que también la gente nada más se va por esas generalidades de signos, y incluso también hay como cierta discriminación, ¿no? Como si también, creo que a veces creen al mexicano como algo tonto, y creo que no, en general, o sea, sí hay como en todos los países, pero yo creo que hay más tipo de mexicanos que también son intelectuales, no nada más como esta parte. Y también la otra parte del mexicano que siempre idealiza al extranjero, ¿no? Creo que ese es un problema que yo también siempre he tenido, porque lo que dice alguien más del extranjero tiene más peso que lo que dice el mismo mexicano, y creo que el mismo mexicano debe de quitarse como esa baja autoestima que tiene, y que también su palabra tenga poder y resonancia. También me parece interesante como el tema de los mexicanismos y cómo usamos el español a pesar de que el español tiene como diversas formas de expresarse, pues hay una forma mexicana, y también hay acentos mexicanos que se identifican en diferentes regiones, ¿no? Nada más, sí. Ok, aquí terminaríamos la primera ronda y empezamos la siguiente. Y quiero inaugurarla con la pregunta, así como Mitch, recordando a Hartman, dice que todo es como una conexión y que entre identidades se pueden conectar entre sí. ¿Qué creen que pasa con el tema que proponíamos hace rato, cuando la identidad del narco y cómo se expresa en corridos y todo eso empieza a llegar, por ejemplo, a identidades indígenas, sobre todo identidades infantes indígenas? ¿Qué creen que empieza a pasar? ¿Creen que empieza a cambiar algo, o cómo ven este fenómeno?
¿qué te parece si cambiamos el término indígenas Ujú. por, ¿cómo mencionabas? Gente, ¿cómo decías? Comunidades rurales. Como comunidades rurales, porque siento que mezclar el indigenismo con el narcotráfico es un tema en el que me atrevo a decir que ninguno estamos completamente especializados para hablar del tema como tal, porque yo la verdad sí desconozco mucho de cómo sea este tema en específico en el indigenismo, por ejemplo, en relación con los mayas o los purépechas o los zapotecas, pero no sé cómo lo vean ustedes. Sí, estaría bien que piensen de ese encuentro del narco con las comunidades rurales. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué les hace reflexionar cuando ven estas interacciones como de identidades? Pues yo en lo personal he visto que el origen está muy arraigado en las guerrillas colombianas. Digo, al fin de cuentas las guerrillas colombianas fueron un movimiento el cual buscó una manera de hacer revolución en su momento. Sin embargo, para ello requerían de dinero y la mejor manera de tener dinero rápido pues, es con la venta de sustancias ilegales. El ilegal vende y siempre lo va a hacer. Entonces el acercamiento entre el narcotráfico, bueno, se terminaron con las guerrillas colombianas, muchos elementos se terminaron volviendo elementos del narcotráfico que en los años 90 se popularizó con Pablo Escobar. Ahora en la cuestión mexicana pues hubo una influencia totalmente directa de ello Hola, muy buenas tardes, Gomita, no sé si usted. No, gracias, América. Gracias. La influencia estuvo en la cultura mexicana. Digo, está el cartel de la familia michoacana, Beltrán Leiva, y después la parte de los Zetas, ¿no? Que fueron ex miembros de los Gafes, Fuerzas Especiales, los cuales desertaron del ejército. Ahora bien, la influencia de los narcocorridos es la idolatría hacia el narco precisamente y hacia la cultura. Las personas de comunidades rurales no tienen un acceso al capital tan vasto o tan fluido como nosotros lo llegamos a tener. El intercambio de bien capital, de dinero, no es el mismo que hay en comunidades rurales. De hecho, en comunidades rurales los sueldos o la cantidad de dinero es muy poca. O sea, hay personas que con familias de 5 o 10 personas más o menos sobreviven todo un mes con 1,000 pesos porque su ingreso en producto o en especie, bueno, en producto no está en el dinero precisamente, sino que es para algunos productos extras. O sea, a veces está ahí trueque o el dinero sí se maneja, pero con otras cosas. Desde animales hasta trabajar en los campos de maíz para los molinos de nixtamal. O sea, ese tipo de cuestiones hacen que el dinero no sea no se encuentre tan presente en las comunidades. Entonces el narcocorrido a fin de cuentas es música y llega a los oídos de jóvenes los cuales se ilusionan o se impresionan demasiado por decir, bueno, es que por hacer esto sobrevivió y ahora sí que es un chingón, tiene lana y esa lana es simbolismo de carros, de caballos, por ejemplo, que algunos tienen sus haciendas, es simbolismo de riqueza. Riqueza es poder, poder te da libertad, poder te da capacidad de acción sobre alguna situación o personas en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Lo que buscan no es tanto la riqueza, sino el poder, porque a fin de cuentas es poder capital lo que estás buscando para poder efectuar sobre todo y todos los demás. Si tú te encuentras en en una situación donde no tienes poder o tu poder es muy poco, vas a buscarlo. De hecho, creo que Aristóteles, si no mal recuerdo, en su política decía que lo que va a buscar el esclavo es la libertad. Entonces, lo que va a buscar una persona que no tiene poder es poder porque realmente no conoce lo que es el poder y lo desea, lo ansía. Porque esto ya es un atrevimiento mío. Está dentro del ser humano buscar lo que no quieres. O bueno, mejor dicho, buscar o desear lo que no tienes, mejor dicho. Por la parte del goce. Entonces, es eso, es la influencia sobre algo que no se tiene y buscas porque lo deseas. Bueno,
entiendo el por qué mencionas o por qué menciona el compañero que empezó en Colombia. Y sí, tiene toda la razón del mundo. También aquí en México hubo un movimiento, o el movimiento del narco estuvo muy marcado por la deserción de los exmilitares que empezaban a enlistar las filas del narcotráfico, pero también hay que dejar muy en claro que esas personas, porque al final de cuentas son personas, fueron de cierta manera creadas por el mismo gobierno para convertirse en los sanguinarios que fueron, porque todos esos exmilitares no eran cualquier militar así de pues, militar raso, así con un cargo menor, no, eran militares de élite que el mismo gobierno se encargó de mandar a tomar seminarios a Estados Unidos, seminarios como contrainteligencia, seminarios contra terrorismo, también ya existen los seminarios que son contra narcoterrorismo, porque para Estados Unidos ya desde hace un buen rato el narco es también sinónimo de terrorismo. Después, bueno, o sea, para esto hay que dejar muy en claro también que el hecho de las Torres Gemelas, lo que pasó en el 2001 con las Torres Gemelas, influye muchísimo en la manera de ver al terrorismo. De hecho, me parece que a partir de ese momento fue que se empezó a utilizar este término, ¿no? Es importante que marquemos esto para ver cómo se ha desencadenado toda esta ola de grupos criminales en el país y en general en el mundo, ¿no? Sí, es verdad, los Zetas fue el grupo más violento y más sanguinario que ha existido en cuanto a narcotráfico, pero también hay que entender que en muchas ocasiones cuando se habla de narcotráfico en comunidades rurales, no es solamente por el hecho de desear riqueza. Es muchas veces también que influye la situación. Tú mismo lo dijiste, no hay gente que tenga mucho dinero. Es verdad, hay gente que literalmente solamente saca para sobrevivir. En estos trueques que hacen, llegan hasta vender a sus hijas. Venden a las propias personas. Muchas de ellas sí por necesidad, muchas otras porque pues así ha sido manejada su cultura y es una práctica detestable, pero es algo que pasa. Ahora, cuando digo que no siempre es porque quieran cosas ostentosas, es porque muchas veces no tienen este poder de decidir, sino nada más llega el narco y te dice, tú te tienes que venir conmigo y ya, o ni te dicen nada, lo hacen y ya. Claro ejemplo son miles de mujeres que han sido sacadas de sus hogares en Ciudad Juárez y se las han llevado para ser partícipes de la trata de blancas, ¿no? Son los mismos grupos criminales los que se las llevan, los que se las roban. El corrido sí es una parte, no toda, pero es una parte muy fundamental en la cultura del narco. Pero también yo creo que la gente que se enlista en el narco es porque no tiene identificación, porque en el Estado no se ve la verdad por los pobres. El Estado excluye a los pobres, porque pues sí pueden dar apoyos o programas, pero por lo regular siempre es en las mismas zonas, en las mismas comunidades, y cuando tú alejas a las comunidades que se encuentran en extrema pobreza o en condiciones más precarias, lo que haces es desidentificarlas. Muchas veces las personas buscan identificación y cuando quieren identificación y no se las puede dar su propio gobierno, que se supone que es el encargado de ver por ellos, lo buscan por otro lado. Cuando no es que llega esta fuerza opresora y se los lleva. Porque la verdad es que la gente de comunidades rurales, y en específico la gente que está en extrema pobreza y en situaciones pues deplorables, no tiene de otra. O sea, es en lo que encuentran lo más próximo. Entonces, creo que la música sí influye totalmente, pero hay que también distinguir querer poder y no tener opción. Okay. Sí, vas a comentar. Antes de eso, entonces preguntaría, ¿creen que quitarle la identidad a cierta comunidad, no importa de dónde sea,
puede generar este tipo de problemas, tanto que se cree el narco o como que, por ejemplo, se encuentre un libro antiguo y entonces se funde como una religión quizá extremista. ¿Creen que lo que menciona la compañera Josie es porque de cierta manera encontró el origen de muchos extremismos o de muchos movimientos, pues sí, que quizás a veces son considerados como terrorismos, pero que en realidad está creando la misma sociedad justo por quitarle la identidad a todos estos grupos? Pues la pregunta que acabas de hacer, yo diría que sí, puesto que cuando estás en un coludido o algún cártel de narcotráfico, pues no tienes nombre. Y menos yo sepa de ti y tú de mí, las cosas van a salir mejor. No por nada los cuantifican, ¿no? Z, no sé qué, fregado. Rastreando, bueno, también dándole como un poquito a lo que se está diciendo, en el libro de Capitalismo Gore de la filósofa tijuanense Sayak Valencia, nos habla de cómo el narcotráfico regularmente en los jóvenes está idealizado. Nosotros aquí podemos decir, no, pues es que si te metes al narco vas a tener bar y todos estos lujos, ¿no? ¿Y realmente es así? ¿O quién es el del bar? ¿Ustedes creen que cualquier persona que se enliste por seguir estos ideales que escucha en la música va a ser el del dinero? A ese vato o a esa morra, porque también hay morras en el narcotráfico, la van a bajar en 3 días, lo van a bajar en 3 días. Y ya, a ver a quién otro se vuelve a unir con esta idealización de que vas a salir pues de esa pobreza en la que vives. Puede que sí, puede que no. También me parece como muy importante decir que, como lo ha dicho Josie, la influencia no se agota en escuchar un corrido. Yo puedo escuchar corridos y sé perfectamente que nunca quiero pertenecer a esa organización delictiva, ¿no? Pero es muy cierto lo que dice Josie. En las comunidades rurales no te preguntan. No por nada tenemos tantos niños de Guerrero, La guerrilla de niños, sí. en prisión, ¿no? Porque han sido niños de 5 años que han destazado a personas. ¿Por qué? Porque los han llevado a escuelas como Damaso López, ¿no? Los que se le llevan a la sierra, enseñas al niño a disparar, etcétera, etcétera. Y de qué manera puedes ya no permear a ese niño de la violencia con la que ha crecido. Entonces, creo que otra cosa también es que pues, estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos siempre va a haber por debajo de un mexicano por esta creencia. Y pues, creo que hasta ahí mi participación. Bueno, yo en lo personal encuentro un poco gracioso de cierta forma que empezamos este debate hablando sobre la identidad de ser mexicanos y que ahora estamos hablando del narco, como de alguna forma dándoles la razón, por ejemplo, a los extranjeros que creen que nos reducimos a eso, ¿no? Esa cultura del narcotráfico. Pero a la vez entiendo por qué sucede, es porque estamos dejando de lado estos aspectos negativos de lo que implica el ser mexicano, a tal grado de que nos llegan a sobrepasar por ese intento como de oprimirlos o de ignorarlos. Entonces, o sea, de esto que decían Josie y Michelle de que pues muchas veces más allá de que sea una elección esta de querer ser narco y que te obliguen, o sea, refiriéndome a estos casos en los cuales se elige por una falta de identificación, creo que nos podría remitir tal vez al problema de qué es México, o sea, qué es nuestro país, qué es lo que lo hace ser México, o sea, cuáles son sus caracteres esenciales, por decirlo así. Siendo que podría llegar a ser una pregunta que nos podrá ayudar a no solo ubicarlo como narcotráfico, y más allá de eso también está el otro aspecto de cómo se está llevando a cabo el discurso y la acción de lo que es nuestro país, o sea, como en todas sus esferas, no solo la política, también no sé, la cultural o la religiosa incluso, o sea, que son todos estos aspectos que constituyen al ser mexicano, o sea, ¿qué es nuestra nación más allá de
un discurso con intenciones nacionalistas o sea, realmente qué es nuestro país, o sea, qué lo caracteriza y qué nos podrá hacer dentro de ese identificar a nuestro país, hacernos identificarnos como mexicanos. Y ya. ¿Qué creen ustedes? Bueno, primero, retomando tu pregunta de cuando decías, ¿cómo era que, por ejemplo, que agarrábamos un libro Y que podríamos convertirlo en una religión. en una nueva religión? El caso de los caballeros templarios. Los caballeros templarios fue un grupo de crimen organizado que hicieron una sociedad por completo. O sea, hay un libro que yo estuve leyendo que estoy leyendo bastante bien a profundidad para mi trabajo de tesis, que se llama Necromáquina cuando morir no es suficiente. En este libro hay un apartado que la escritora Rosana Reguillo le dedica nada más a este tipo de personas, y ella comenta que una vez le tocó ir desconozco la verdad de dónde son, ahorita se me fue la verdad dónde es que radican estas personas, pero dice que iban pasando, vio camionetas y los parquearon, ¿no? Y como de, no, pues que a dónde van, no, que a tal, a ver a la tía. No, sí, pásale, y le hicieron un folleto. Y te enseña la foto del folleto y es un orden social, o sea, habla de que los caballeros templarios son los elegidos por el mundo, por Dios, perdón, y los caballeros templarios son los únicos que tienen en su poder hacer la justicia, porque en donde nos estamos desenvolviendo son los malos, y a grandes rasgos, así. Ellos enseñan una doctrina por medio de la violencia, ¿no? Y menciono esto porque justo lo quiero ligar con la idea de Fer. Creo que tiene toda la razón del mundo. Al hecho de nosotros aterrizar esta onda de la identidad en el narcotráfico más específico, en cómo influyen los corridos en las comunidades rurales, en los niños en las comunidades rurales, creo que estamos aceptando que esto forma parte de nosotros, y sí, creo que debemos de aceptarlo. Es nuestra realidad, es lo que ahora sí que es donde nos tocó vivir, ¿no? Pero justo no creo que sea solamente por el hecho de ser algo despectivo que forma parte del ser mexicano, dejarlo de lado. Al contrario, creo que hay que estudiarlo y abarcarlo y hacer visible estas cosas para desde, por ejemplo, nuestra trinchera, que es la reflexión y todo esto, que me gustaría que fuera muchísimo más allá de la reflexión, pero académicamente hablando, reflexionar y ver por qué la violencia forma parte de nuestra cultura, por qué la violencia forma parte de ser mexicano. Ok, antes preguntaría, ¿creen que en la identidad del mexicano haya violencia aparte del narco? O sea, Sí. ¿creen que esté el narco, pero aparte en lo que consideramos mexicano haya todavía más violencia que eso? Bueno, ahora Sí, y también, bueno, yo creo que sería interesante saber si el ser humano es fundamentalmente violento o no, ¿no? Porque pues sí, o sea, yo veo que el ser mexicano no solo es parte de México, es cómo te ven los otros, cómo te ven las otras culturas, y en cierta medida pues también están violentando de alguna forma el cómo pues tú eres, porque, o sea, sí existe esa violencia del otro, o sea, tanto como tú te sientes identificado, como el otro te ve al sentirte identificado, como te identifica. O sea, pues sí hay como grados de violencia, siento yo, porque yo veo al humano como esencialmente violento, y que lo que trata de hacer es pues medir qué violencias son aceptables en cierta sociedad y qué otras no, qué violencias son aceptadas en la forma mexicana, qué otras no son aceptadas en otras culturas. Y también pues, o sea, el narco pues es parte de la cultura mexicana, aunque no lo queramos. O sea, lo que podemos hacer, no sé, es tratar de abordar esos problemas, resignificarlos con el paso del tiempo, pero también ser conscientes de lo que significan ahora, y pues ser conscientes que el ser humano es violento, pero que se regula en cierta medida con las convenciones según una comunidad, ¿no?
Ay, lo que yo siempre he pensado acerca del narcotráfico fuera de la violencia, también yo creo que sería importante como reflexionar acerca de las personas que consumen drogas. O sea, a mí siempre bueno, más bien como que siempre he pensado que me gustaría hacer algo sobre eso porque justamente ese consumismo de drogas hace que también el narcotráfico exista. Y creo que eso no se ve tanto, o sea, o no se trata ni se reflexiona. Creo que también ese extracto de la sociedad debería de ser como más visible y ser mejor tratado porque pues yo he conocido personas que son como, bueno, son drogadictas y luego también los tratos que tienen, por ejemplo, en centros de rehabilitación son muy, muy malos, o sea, los tratan, o sea, horrible. Y lo que me decía una de ellas es que pues los hace sentir como la peor parte de la sociedad. Entonces ellos vuelven a recaer esas adicciones. Entonces también por ahí creo que debería de verse ese punto. Entonces, yo aquí preguntaría, ¿creen que entonces hay narco porque hay quien consume? O sea, ¿creen que si no hay quien consume, no hay narco? ¿O buscaría la manera de ser el narco? ¿Cómo ven? ¿Qué pensarían? Pues yo creo que según todo esto que se ha dicho, como que se puede ver que es un problema sistémico, o sea, no es solo como de una cuestión de una sola parte, es como una cuestión que atañe a muchas partes, porque en el caso del narco nos podemos preguntar cómo alcanzaron a tener tanto dominio sobre esas grandes extensiones de territorio, o sea, ¿qué pasó que se permitió eso por parte del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas estructuras gubernamentales? Y además de eso, en cuanto a sociedad, ¿qué puede pasar para que alguien quiera ser un consumidor asiduo de alguna sustancia, ¿no? Entonces yo creo que es como un problema que parece que solo puede señalarse de una parte, o sea, que hay una parte clara a la cual acusar, ¿no? Es como al narco, los narcos son los malos, ¿no? Pero realmente también nos podríamos preguntar cuáles son las condiciones para que se geste un narcotraficante, ¿sabes? Suponiendo las cabecillas, ¿no? Los que digamos que son el origen de todos estos imperios, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar en la vida de un individuo, de varios, como para que tomen ese camino de vida? Entonces yo creo que al final nos remite a eso, y sí, creo que también tiene que ver esta dualidad del hombre, del ser bueno y ser malo, que yo creo que es algo constitutivo del ser humano también y no solo de una nación o una cultura, creo que está presente en todas. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos la clara vivencia de una violencia más carnal, más física, más, no sé, evidentemente sangrienta, pero en otros países las violencias son más discretas, más sutiles, se ejercen, o sea, a través de la burocracia, incluso aquí lo vivimos. Entonces yo creo que de por medio en toda esa cuestión está cómo se interseccionan todos esos elementos que constituyen a una sociedad o en este caso a una nación. O sea, ¿qué hay en nuestro país que hace que se pueda gestar este imperio del narco? Pues con lo que decía Jazz y retomando un poquito la idea de Fer, pues, Gracias, perdón. si bien no se le podríamos llamar narcotráfico a lo que pasaba en los años, tómenlo con pinzas esto que voy a decir, 70s, ¿no? Cuando se hacía lo de la necrofarmacología. Al fin eran drogas que se daban a la gente con la mentira de que te iban a curar. Y ya después ya no podías salir de ahí. Y no necesitabas tener a el narco, ¿no? Distribuyendo esa droga. Simplemente pues el Estado te la proporcionaba. Incluso igual como en los 80s, en México se daban drogas a las personas que tenían VIH, que terminaban muertas en 3 días. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabían qué les daban. Esto lo relata una sobreviviente de la violencia trans que se llama Kenia Cuevas. Entonces yo creo que nosotros pensamos que el narco es esa mano ahí como invisible que mueve, ¿no? Cuando en realidad sabemos que el narco y el Estado no son cosas separadas. Porque si fueran cosas separadas, el Estado desde hace mucho ya hubiera derrocado al narco. Pero
sabemos que el narco es el Estado, pero sombrío, por así decirlo. Bueno, retomando justo la postura de Mitch, creo que podemos irnos aún más atrás en las guerras, ¿no? ¿Qué hacían para que fueran soldados, ¿no? Y no les diera miedo matar y se aventaran y los drogaban, ¿no? Ahora, si nos vamos más atrás, hay quienes dicen que pues somos animales que pues está en nuestra constitución drogarnos, como los delfines o otros animales que también se drogan con ciertas sustancias naturales, claro, pero tienen esa afinidad a drogarse. No sé qué tan cierto sea, la verdad es una idea que me vino a la mente porque lo he escuchado varias veces y lo he leído varias veces también. Entonces, pues no sé, ahí se los dejo a su consideración. Y ahorita me dicen qué onda. Pero espérame. Pero, justo retomando la idea de Mitch, quiero decir que no son temas aislados. Al contrario, hay que recordar que el narco opera como cualquier sistema económico. Ante la demanda hay una oferta, más bien ante una demanda hay una oferta, ¿no? Eso es el narcotráfico, un sistema económico, político, social. Entonces, de cierta manera, este sistema está diseñado para que el narcotráfico funcione. Y aunque no comercializaran con drogas, vemos que también lo hacen con personas. O sea, también la trata de personas es algo muy cañón y ni siquiera para no sé cómo, de índole sexual. Hay también esta otra clase de personas que comercializan con los migrantes, ¿no? Los famosos polleros. Y también forman parte del crimen organizado, porque estamos hablando de narcotráfico, pero creo que deberíamos de reformularlo y decir que es el crimen organizado, ¿no? Entonces, también yo, desde esa postura, creo que a lo mejor si no hubiera drogas, también existiría el crimen organizado. Bueno, nada más quería agregar de lo que decía Yossi sobre que tal vez el ser humano tendemos como de alguna manera hacia querer drogarnos, ya sea de manera natural o con sustancias que ya están procesadas químicamente. Me acuerdo que vi un documental en Netflix en donde también se decía que la evolución del ser humano fue también gracias hacia el consumo de hongos. Y bueno, pese a que es como algo natural y también algunas personas, incluso yo lo veo como algo más medicinal, también me parece interesante lo que dice Fer, como el cuestionarnos de dónde nace esto, o sea, qué se necesita para que esto exista, o sea, el mundo de narcotráfico y del crimen organizado, qué elementos son los que componen ese tipo de fenómenos y cómo podemos desintegrarlos de alguna manera y bajar como esa violencia y ese consumo. Ok. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿creen que la filosofía puede hacer algo respecto a este problema? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Qué dirían? Bueno, con respecto a lo que decía Jess y lo que decía Fer, yo en la persona creo que toda la historia de México siempre ha sido una historia de violencia y de sangre. O sea, y eso solamente desde la fundación del Imperio Mexicano. Y aún antes, todavía en la época prehispánica. Y no lo digo por cuestiones de sacrificios, sino lo digo por la cuestión de los dominios de los mexicas que antes eran aztecas. Y cuando llegaron a la parte de Tenochtitlán, pues bueno, ya se convirtieron como un imperio, pero aún así las constantes guerras y el constante refinamiento de un arte bélico fue lo que generó, o sea, tenemos como que el origen del origen en los mexicas, después en la independencia mexicana, bueno, la conquista después de independencia, el proceso de independencia fue un proceso bastante sangriento y bastante violento, y desde entonces ya concibiendo como tal la nación mexicana en principios como el Imperio Mexicano, desde entonces México no se ha desenvuelto en constantes conflictos
sangrientos, o sea, desde el intento de recuperación de España en 1836, 1856, la Guerra de los Pasteles, con la Batalla de Puebla y viceversa. De hecho, me encanta utilizar este ejemplo, o bueno, me está encantando utilizar el ejemplo de la Batalla de Puebla, porque el refinamiento del arte bélico mexicano era tal que en la estrategia literalmente le hicieron frente a quien en su momento fue el ejército más poderoso del mundo, con machetes, palos, piedras y nopales. Entonces, y no solamente les hicieron frente por un tiempo, sino que hasta se podría asumir que los derrotaron. Ojo, no lo digo como un mexicano, lo digo de una manera reflexiva. La planeación militar era tal que lograron desarrollarse y vencer de esa manera. Como registro histórico, porque puedo decir que la historia, que el México sangriento que tenemos hoy día es un registro histórico o muestra del registro histórico que se ha vivido durante los siglos de la nación mexicana. Entonces tenemos las guerras cristeras también, que también es un ejemplo de ello. No, gracias. Que fueron personas las cuales estaban en contra de la absolución de la religión cristiana, se levantaron en armas y eran personas las cuales no tenían precisamente un adiestramiento militar y aún así hicieron frente. Entonces, la cultura mexicana como cultura violenta, podremos afirmar hasta cierto punto que sí lo es, por consecuencia de distintas situaciones históricas que a fin de cuentas son supervivencia y adaptación a los entornos y situaciones de naturaleza violenta. Violencia genera más violencia y ahorita estamos como que en el apogeo de esas situaciones con distintos microorganismos que llamamos carteles de crimen organizado. Entonces, sí. Y volviendo a la parte de la filosofía, y es que creo que converge esa parte de la violencia. O sea, México tiene una filosofía de la violencia por su situación histórica. Violencia genera más violencia para poder sobrevivir a la violencia. Exacto. Esa es la filosofía de la violencia en México. ¿Cómo cambiarla? No lo sé. Pero, por ejemplo, las distintas estructuras y sistemas de organización para evitar eso no han funcionado porque generan todavía mucha más violencia o porque estamos tan acostumbrados a la violencia que no nos damos cuenta que a veces nuestras actitudes pueden llegar a ser violentas hasta cierto punto. Entonces, la reflexión filosófica sobre cómo acabar con esta cultura o con esta filosofía de violencia, crea más violencia por sobrevivir a la violencia, creo que nosotros todavía no hemos deconstruido lo suficiente como para poder afirmar que sí y que no es fundamental para decir esto vamos a cambiarlo. Digo, ya de manera muy personal, a mí me encanta el taoísmo político, que se refiere a la libertad y al conductismo de la libertad y de la consecuencia de los actos. Yo en lo personal lo veo como la solución, pero soy consciente de que no va a ser realmente funcional, porque es un sistema oriental aplicado a algo que no va al caso. Entonces no sabría decir si podemos nosotros como mexicanos aún descifrar la clave para poder darle solución a la violencia, y si no darle solución, por lo menos apaciguarla lo suficiente como para decir ya no somos tan violentos, no como en anteriores ocasiones. Muchas gracias. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, la pregunta era sobre la filosofía, ¿no? Pues, o sea, me parece muy interesante que mencionara filosofía de la violencia y también que yo sí mencionara sobre la legalidad. Sí, bueno, es lo que entendí. Sí, fue sobre o sea, en lugar de hablar de la narcocultura, hablar sobre... No, en vez de hablar del narco, del crimen organizado. Ah, del crimen organizado. Bueno, del narcotráfico, entonces, sí. Yo también considero que en lugar de hablar del narco y del crimen, pues hablemos, bueno, sí, también va a implicar hablar de la legalidad, ¿no? Y también de la violencia. Entonces yo creo que sí, la filosofía sí va a entrar porque, o sea, tan solo reflexionar sobre esto es como una forma de filosofar sobre la violencia, ¿no? Pero ¿cómo podría entrar
concretamente una acción que se entienda coloquialmente, pues sí, ahí ya sería lo complicado, pero es que no sé en qué términos hablar de acción. Antes de pasar a la siguiente, me pareció muy interesante lo que menciona Oliver, porque dice que hemos cargado violencia incluso desde... Entonces yo les preguntaría, si la paz es algo nuevo y chiquitito comparado con la violencia del mundo que ha estado aquí siempre, entonces ¿qué es más natural? ¿Como el narco que es violento? ¿O qué es más consecuente en esta realidad? ¿El narco que es violento o, por ejemplo, la paz, que es como que más natural, que es más consecuente de la realidad? Si el narco o la paz. Ok, bueno, ya con eso termino mi participación porque me tengo que retirar, pero con respecto a justo a eso, creo que sí tiene mucha razón Oliver, pero no solamente nosotros como mexicanos nos hemos movido en la violencia, sino en sí todo el mundo. Todo el mundo se ha movido por medio de la violencia y desgraciadamente parece que a pesar de que tenemos estas construcciones de diálogo o por ejemplo, te podría decir que una solución o cómo la filosofía puede repercutir en esto es hacer uso de la hermenéutica para poder entablar diálogos y todo esto para que pues la gente entienda y se concientice, perdón, y pues deje de darle el poderío a lo que tiene, pero recordemos que es violencia y la violencia no se pide, se ejerce, ¿no? Se ejerce ante alguien que sí o sí tiene que ser oprimido. Entonces, es muy difícil para mí como estudiante de filosofía y créeme que es algo que esto lo he venido trabajando desde hace mínimo 2 años y me frustra porque no tienes una idea de lo frustrante que es para mí saber que solo puedo hablar de esto. Solo estoy hablando de esto porque realmente esto puede que repercuta en ustedes, pero ustedes son personas que tienen conocimientos y hay personas allá afuera en el resto del mundo que no los tienen. Y que yo puedo llegar y decirle esto y me va pues a tomar como una tonta porque va a decir, bueno, sí, pero tú no estás en mi posición. Y eso es algo muy cierto. A pesar de que tenemos relaciones que nos ligan, no somos partícipes de lo mismo y eso es un impedimento para un actuar desde una manera filosóficamente hablando. Creo que lo último que me gustaría decirles es que recordemos que somos parte de un estado en el que es... ¿cómo se le llama esto? Estado... cuando se... como... No. El estado cuando lo que importa es como el morir. ¿Necroestado? Eso. Somos parte de un necroestado en el que justamente morir no importa, o sea, solo la muerte está presente en todo momento. Entonces creo que lo que podríamos hacer, y no como estudiantes de filosofía, sino como personas que se relacionan y se identifican en una misma sociedad, es no darle poder a este tipo de canciones, no embellecer, ¿no?, estos actos delictivos, el ser buchona, el ser buchón, el sí vendo droga y soy el más malo de mi calle. Este tipo de cosas creo que son las que tenemos que empezar por eliminar para empezar a ver un cambio. Y no como solo desde la filosofía, porque siento que desde la filosofía nos quedamos muy cortos. Hasta luego, amigos. Que estén muy bien. Gracias por asistir. No, ¿de qué? Ahí cuando hagas otro avísame. Bueno, pues con esto que decía. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Creo que la primera injusticia nace desde el Estado. Y yo creo que no habría crimen organizado si tuviéramos un Estado que se preocupe realmente por quienes habitan, pues, en ese mismo, ¿no? El ejemplo que veíamos en la clase de Moderna, como China. Pues sí, China, yo digo y diré siempre que ejerce una violencia sutil entre sus habitantes y por eso es lo que es ahora, ¿no? Y eso aquí en México pues evidentemente no se ve. Uno siempre va a estar pensando en que quiero más y si no que quiero más, quiero sobrevivir. Entonces no podríamos hablar de, por ejemplo, lo que dice yo, si el dejar de embellecer algo
si lo mínimo indispensable no se me está dando. Yo digo que si bien sí existe una permeación de estas canciones buchonas, pero no se agota en sí mismo, en escuchar solo canciones. Reitero, yo soy una persona que le gustan los corridos, que le gusta el regional mexicano, y sé perfectamente que no quiero participar ahí. O sea, la música que yo escuche no va a determinar qué clase de persona voy a ser o quiero ser. Pero lo que sí me va a determinar va a ser mi contexto, mi situación. Si yo soy una persona que vive en pobreza, ni siquiera me voy a dar el tiempo de estar escuchando narcocorridos. Yo me voy a estar preguntando qué voy a comer mañana o esta misma noche. Y si el narcotráfico, el crimen organizado me está dando un alimento, obviamente se va a aceptar. Y eso es gracias a que nadie ha volteado a ver a la gente en pobreza. Un ejemplo igual muy rápido. Yo tenía una pareja que sus papás se dedican a vender aguacates. O sea, venden verduras. Para que ellos puedan ahora vender sus pocas verduras, tienen que dar 5 pesos al crimen organizado para que esas verduras puedan salir y venderse. Y no creas que venderse en otro estado, ahí mismo con la gente. A la misma gente que le vendes, que es tu vecino de al lado, si tú quieres sacar tu cajita de aguacates a vender, tienes que dar tus 5 pesos. Y no es de que quieras, es de que a fuerzas. Entonces, esto el Estado lo sabe. ¿Y qué ha hecho? Nada. ¿Por qué? Porque vuelve a la misma idea que planteé. No existe el crimen organizado si no está legitimado por el Estado. Legitimado, o sea, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar, sí, en el crimen organizado, pero también la manera en la que estamos viviendo con estas instituciones. Incluso uno mismo dice, ay, pues es que a ellos les gusta vivir así, ¿no? Si ya lo mataron, ay, pues ya ni modo, uno menos en el crimen, pero uno menos en el crimen y reclutan a 10. La compañera Josie mencionaba sobre la hermenéutica y creo que también es importante pues como que darle un significado diferente a lo que tenemos como filosofía para poder en realidad pues que se nos entienda, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que nos han transmitido muchos filósofos que he visto en la carrera. Bueno, en concreto Wittgenstein, que utilizar el lenguaje cotidiano de modo que pues, no estemos hablando nada más para cierto grupo, o sea, abordar esos problemas y bajarnos de ese castillo, ¿no? Ese castillo que está ahí flotando nada más y que solo entran los que pueden flotar. Entonces hay que tratar de hablar con palabras que se usen cotidianamente para poder abordar problemas y que la sociedad se dé cuenta que puedes abordar problemas tan profundos con palabras tan sencillas, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, lo demás ya se me olvidó. Yo puedo tener, sería mi tercera participación, ¿está bien? Ok. Bueno, con respecto a lo que decía yo, sí, sobre embellecer con canciones y todo eso, y aparte, esto ya es de manera muy personal, lo voy a decir no como miembro de esta actividad filosófica, o sea, como estudiante de filosofía, sino como artista marcial o antiguo practicante de artistas marciales y alguien que en su momento se estableció dentro de estas situaciones de violencia. Sí, con cuidado, igual. Que era espectador y de alguna manera partícipe, también fomentador y afectado más que víctima, porque en lo personal jamás me he considerado víctima, sino afectado de estas situaciones que tanto hemos mencionado. La música que se hace con respecto a este tipo de situaciones, por ejemplo el rap, que te habla directamente ya más que nada sobre drogas, quieras que no, es la música de los que no tienen voz. O sea, es voz para aquellos, sí, cuidado, es voz para aquellos los cuales no tienen voz, para aquellos los cuales han sido ignorados por las personas.
Y de ahí pues nace una idolatría hacia el simbolismo de tener voz. Entonces te dicen, yo en algún momento lo llegué a decir, si aquí me muero pues está bien. O sea, también de alguna manera se es consciente de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo y cómo se está viviendo. De alguna manera, a mí en lo personal, y volviendo a la parte de artista marcial, hay un hombre el cual literalmente con su filosofía pues, me ayudó a terminar de comprender muchas cosas, y fue Musashi Miyamoto. En pocas palabras, el tipo se la pasó viajando por todo Japón en busca de una sola cosa, y fue fortaleza, y llegó al punto de entender una cosa: no hay nada fuera de ti que te impida ser mejor, todo está dentro, no busques nada fuera de ti. Si quieres ser más fuerte, más sabio, más intrépido, más audaz, más todo, la solución está dentro de ti para tu acción, en busca de esas virtudes o de esas cualidades. Entonces, para que una persona que está en esos ambientes logre cambiar o logre dejar de lado todo eso, no se puede tomar partido desde afuera, no realmente, sino que la persona que está dentro de esas situaciones es la que debe decidir cambiar eso, porque de lo contrario no va a haber nada. O sea, no importa, o sea, es como una barrera. No importa realmente tanto tú lo que tú quieras hacer dentro de eso, si la otra persona no está dispuesta a hacer nada, porque está muy arraigado y el pensamiento sí es demasiado fuerte. Entonces, literalmente no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. O sea, la salvación está dentro de esa misma persona, solamente está dentro de ti. Entonces, realmente el trabajo filosófico es buscar la manera de inducir con medio de dialéctica, porque es el mejor de los casos, que esa persona por su propia cuenta decida hacer un cambio para esa persona, pero de ahí en fuera nosotros no tenemos algún tipo de influencia más allá de eso. La decisión siempre va a estar dentro de una persona para cambiar en ese aspecto, o sea, en ese estrato social específico. Eso es lo que ocurre. Okay. Nuestra última participación, por favor. Pues yo también concuerdo con Dani cuando dice que uno se queda muy por las nubes cuando habla de estas reflexiones, ¿no? Podría decirlo como la ultraespecialización del saber. Se tiene como la idea de este filósofo pues sangrón, ¿no? El de, no te explico porque no vas a entender, no es para mortales, ¿no? Y creo que desde ahí empieza el error para poder difundir la filosofía e invitar a esta reflexión que nosotros estamos teniendo. Conforme a lo que dice Oliver, sí podría decir que el cambio está en uno mismo, por así decirlo, pero pues viviendo en una sociedad ultracapitalista que va cada día más rápido, pues a veces no tienes ni siquiera el tiempo de pensar, de pensar y más que de pensar, de reflexionar lo que estás viviendo. Nosotros, si bien somos estudiantes de filosofía y estamos en un alto privilegio, por así decirlo, sabemos que la filosofía viene del ocio, y quiero que ustedes me digan qué personas conocen que tengan tiempo para estar en el ocio. O sea, eso a mí se me hace un privilegio súper, súper, súper cañón, ¿no? Yo sé que mi mamá y mi hermana se matan horas trabajando para que yo pueda venir a hablar, y a ellas no les puedo decir, ay mamá o hermana, reflexiona porque estás haciendo, pues, ellas quieren llevar pan a la mesa, ¿no? Mientras uno aquí está gozando. Entonces yo creo que es un poco difícil estos discursos como meritocráticos, pero eso no justifica que no exista como nosotros, que hacemos estas reflexiones, que los llevemos más allá este diálogo del mero salón o nuestra misma comunidad de filósofos. Genial, muy bien. Bueno, ahora ya que terminó el cafecito, creo que ya los había mencionado a Daniel y a Lali, pero ¿sintieron que se concretó algo? Pregunta. Hicimos más bien una línea de tiempo de varias cosas. Llegamos a concluir ciertas cosas con respecto a un tema, pero lo dejamos inconcluso. O sea, en vez de llegar a la meta, llegamos hasta un punto en donde sí estamos haciendo un proceso, pero para llegar a la meta. Okay. O
sea, hablamos prácticamente de situaciones históricas, de identidad, del por qué nos sentimos identificados, o sea, estamos construyendo todavía, no hemos llegado a la meta, sin embargo, creo yo en lo personal que vamos por un buen camino. Pues he aquí el punto del café filosófico. De hecho, tampoco es malo que se tengan que retirar los compañeros porque el punto del café es justo que quede inconcluso para que todos se vayan con esas crisis existenciales. Entonces está bien. Ese es el punto del café, que la reflexión no se quede solo aquí, ni solo en el aula, ni solo en los cafés.